Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que hay 3 niveles nuevos de contenido en el canal, que estamos en thechicnoir.com, donde podéis encontrar la nueva sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de los sueños, la segunda parte, qué suceden en ellos, respondiendo a la pregunta del oyente. Entonces, ¿qué sucede en el sueño? Durante el proceso del sueño, el cuerpo está en un estado activo, el cuerpo y la mente están en un estado activos, realizando las funciones que no pueden realizar durante el día debido a nuestras emociones y sentimientos y ideas y pensamientos que estamos generando. Y entonces durante el sueño, el cuerpo y la mente se regeneran y se autocuran, se autosanan a sí mismos. Entonces hay diferentes fases del sueño acorde con la actividad de las ondas cerebrales, esa alfa, beta, delta y todo eso, y también acorde al tono muscular, a las actividades de los músculos y a las actividades de los movimientos de los ojos rápido. Sí, movimiento óptico rápido, creo que se dice en español. Entonces el cuerpo y la mente durante ese proceso se relajan y se tensan para la reconstrucción celular, pues a nivel físico, a nivel atómico y a nivel subatómico. Entonces es uno de los procesos, digamos así, más importantes del cuerpo cuando duerme, porque se recalcula, se reestructura y es un proceso en el que de rejuvenecimiento, ¿no?, para las células y para ponerse el cuerpo en un perfecto estado, cuerpo y mente. Y esto pues debe coger como unas 4 o 5 horas más o menos del sueño. Entonces durante este proceso y las diferentes fases, que son 3 fases que se llevan a cabo acorde con estas diferentes medidas, ¿no?, de las ondas, del movimiento de los ojos, del movimiento ocular rápido, eso es, y el tono muscular y las actividades musculares, pues eso sucede en las 3 primeras partes del sueño, que se puede constituir como 4 o 5 horas. Después ya viene la fase del movimiento óptico rápido, es cuando se entra en la fase de lo que es soñar dentro de lo que es el sueño de cuando nos vamos a dormir, o también como pues eso, esa fase mental que es el sueño, cuando ya hemos descansado o cuando la mayor parte de las funciones estas de reestructuración, de descanso, de rejuvenecimiento y de regenerar la mente y el cuerpo han sido ya conseguidas. Empezamos a entrar en esta fase del movimiento ocular rápido del ojo, y este es cuando entramos en la fase de sueño, que también se puede soñar de día. Podemos estar soñando también despiertos, no solamente cuando estamos dormidos. También durante esta fase del sueño, el aspecto mental del ser, la parte mental se recalibra o se recalcula, y el cuerpo en sí se pone muchísimo más tenso, el cuerpo. Hay veces, pues que no, recordamos los sueños, que ya lo explicamos en el otro episodio, pero no por ello no es que no estamos soñando, porque no recordamos el sueño.
Si hay algo que realmente necesitamos recordar, pues lo vamos a recordar. Si es importante y vital para nosotros, pues lo recordaremos. Si no, pues no. Lo que pasa en los sueños se tiene que ver, es otra realidad que no, que precede a lo que pasa en la realidad física, ¿no? O a veces son cosas que han sucedido en algún aspecto dentro del mundo del reino del pasado, del mundo del presente o del mundo del futuro. Entonces los sueños es una realidad, es bastante real, ¿no? Como la realidad que vivimos. No es muy diferente de la realidad en la que vivimos. Y están conectados a las situaciones actuales que vivimos, las relaciones, las cosas que vamos viviendo. Siempre hay una conexión con lo que vivimos en la vida, cuando estamos despiertos. Y esa es la manera en la que los tenemos que interpretar. Entonces, ¿dónde vamos en los sueños? En los sueños pues vamos al astral, a esa otra dimensión, a ese otro plano. Ya puede ser alto y bajo, podemos ir a otros mundos, podemos ir a otras realidades, podemos estar en este mismo mundo en otros lugares y espacios, podemos estar en otros tiempos, pasado, presente o futuro, en otras realidades paralelas, y esos son los lugares. Podemos estar, pues eso, hasta en otros planetas. Depende de la capacidad que tenga cada uno, y eso es hasta dónde, pues bueno, dónde podemos ir. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en los sueños? Pues en los sueños puede pasar de todo, cualquier tipo de cosa puede suceder ahí en ese mundo, en esa otra realidad. Podemos estar en cualquier tiempo, podemos estar en ese tiempo, podemos vernos, sí, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice esta cosa? Como bilocación. Podemos vernos así también, podemos estar bilocados dentro del sueño. El sueño podemos estar, como quien dice, en una versión pasada de nosotros mismos, podemos estar en una versión futura de nosotros mismos, podemos estar, como quien dice, por decirlo así, encarnados o dentro de el cuerpo de otro ser que no somos nosotros mismos. Podemos sentirnos como que estamos en espíritu, podemos sentirnos como que estamos como que somos un alma moviéndonos, volando, yendo por aquí, por allá, por diferentes sitios. Podemos muchas veces regresar de los sueños, podemos no regresar, podemos en los sueños volver nuestra alma entera tal cual, nuestra alma puede volver parcial en los sueños. En los sueños podemos ser atacados psíquicamente, podemos vivir episodios de brujerías del bajo astral. En los sueños nos pueden doblegar la voluntad, nos pueden enjaular el alma en los sueños. Pues en los sueños pueden pasar cualquier tipo de cosas. En los sueños también podemos estar paralizados, nos pueden bloquear los chakras. Entonces, cuando nos paralizan en los sueños, pues lo que más o menos puedes sentir es que es una entidad, un ser, generalmente, pues sí, suele ser un ser oscurito, maligno, una energía que viene y te inmoviliza, por decirlo así. Alguna gente lo sienten como que se sientan encima de ellos, como que les presionan el pecho, lo que sea,
Cada uno lo vive, la experiencia como lo vive, pero básicamente es una entidad que puede ser, aparte de la explicación científica, que no voy a entrar en esa explicación científica de la medicina y de la ciencia, puede ser que veas una entidad que viene hacia ti y se pone encima tuyo y te sujeta, básicamente. Te sujeta, te inmoviliza, básicamente. Te inmoviliza y no te permite hablar ni expresarte. Y está encima tuyo sin dejarte mover, con lo cual empiezas a sentir el miedo y luego se va alimentando también de ese miedo que te está produciendo. También puede ser que a veces tampoco esas entidades se vienen encima tuyo, pero a veces desde la distancia te pueden, como que dice, bloquear, ¿no? Como que dice así el chakra de la garganta y tú no tienes posibilidad de hablar y expresarte. Y no hace falta que estén encima tuyo, lo pueden hacer también desde la distancia. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Que te impiden hablar y que tú te puedas expresar y te quedas así como rígido, y sobre todo si hablas mucho y no quieren escuchar todo lo que les están contando. Pero bueno, eso generalmente pues es así, es una entidad, una energía maligna, generalmente oscura, que te quiere asustar para alimentarse de tu energía, para que tengas miedo, luego se va alimentando de tu energía y todo eso. Y no hace falta que esté físicamente encima tuyo, lo puedes ver muchas veces venir, cómo viene, cómo se acerca, depende de la capacidad que tenga cada uno, y lo sientes que viene, porque justamente lo ves y viene y ves cómo viene y te inmoviliza porque está encima tuyo literalmente, ¿no? Y también otra cosa por lo que te puedes sentir esta paralización del sueño muchas veces cuando la gente realiza o viajes astrales, o como quien dice, pues el alma, ¿no? Se sale, ¿no? Durante el sueño del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces recuperamos la conciencia, que somos conscientes, estamos despiertos antes de que el alma regrese. El alma es el que da el movimiento al cuerpo, ¿no? Es esa energía en movimiento que hace que el cuerpo se funcione y se mueva. Entonces, muchas veces esta parálisis del sueño sucede porque antes de que el alma regrese al cuerpo, nosotros hemos despertado en conciencia, o sea, estamos despiertos, pero ¿qué pasa? Que nuestra alma todavía no ha llegado. Entonces se produce esa paralización, porque claro, sin el alma dentro del cuerpo, por decirlo así, no podemos movernos, ¿no? Se necesita el alma dentro para ejecutar, para subir y bajar, para poner ese cuerpo en movimiento. Y a veces es que lo que pasa que hay una ¿cómo se diría? Desincronización, no me sale, desincronización, bueno, como se diga eso, entre no están sincronizados, por decirlo así, la conciencia, ¿no? Y el alma, que entonces tú despiertas en conciencia, pero claro, el alma todavía no está ahí. Entonces, claro, estás en ese estado de que tú sabes que estás despierto, pero claro, no te puedes mover, no puedes hacer nada porque el alma no ha llegado. Entonces muchas veces pues esperas un poquito y luego ya tranquilamente te puedes mover, que no es como el caso cuando te están sujetando, que tienes que hacer muchísima más fuerza, más poner más de tu parte, luchar, por decirlo así, poner tu voluntad para poder recuperar tu movimiento y tu voz, ¿no? Pero eso ya con la práctica, si te suceden muchos estos episodios, ya con la práctica ya es algo que ya lo consigues hacer. Te paralizan y te inmovilizan cada vez por menos tiempo, por decirlo así, porque luego ya sabes la manera de cómo salir de eso. Entonces eso es lo que dos formatos de lo que te puede estar pasando cuando estás lo que llaman esa parálisis. También sí, pues eso es lo que
cosas que te pueden pasar en los sueños, pues de todo, cualquier cosa, cualquier cosa te puede pasar allí. Entonces, a ver, ¿qué tipos de sueños? ¿Qué tipos de sueños podemos experimentar cuando estamos en esa fase mental del sueño, en esa fase de rápido, movimiento óptico rápido de los ojos? Pues podemos tener visiones, que eso ya lo hemos explicado en el otro episodio. Podemos tener proyección astral, que eso ya puede ser en todas sus modalidades, desde en tiempo real, en el mismo espacio, en tiempo, en tiempo, en ese mismo espacio, pero en otro tiempo, en una proyección astral en tiempo real, en otros tiempos, en otros espacios. Bueno, todo eso ya, la proyección astral está en el episodio en el episodio de que hablo de las proyecciones astrales y las proyecciones de conciencia. Luego están tipos de sueños que lidian con el pasado, con el futuro, sueños recurrentes que se repiten. También hay tipos de sueños que son pesadillas, que es que básicamente en esas pesadillas, pues generalmente nuestro espíritu nos quiere dar algún mensaje, o nosotros mismos nos queremos dar un mensaje de algo que sucede en nuestra vida, en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico, de cuando estamos despiertos. Entonces nuestro espíritu nos quiere dar un mensaje, por eso nos da las pesadillas, como que hay algo que tenemos que prestar atención que está pasando en el mundo físico, para que estemos alerta. Y muchas veces tenemos la pesadilla porque estamos en una baja vibración, y el espíritu es un mensaje, como quien dice que hay que subir la vibración, por la razón que sea. Muchas veces estamos en baja vibración también porque nos están atacando, ¿no? Nos están atacando de alguna manera, o haciendo alguna brujería de bajo astral, o nos están atacando psíquicamente haciendo una brujería, o estamos simplemente en una baja vibración. Entonces ya es como que hay que salir de este estado, ¿no? No es bueno. Entonces la pesadilla también nos indica que a veces que tenemos que salir de ese estado de baja vibración, y por supuesto tenemos que hacer frente a cambiar algo que tenemos que prestar atención en nuestra vida física que estamos viviendo cuando estamos despiertos. Y eso es una manera de hacernos ver que hay algo que tenemos que cambiar, modificar en nuestra realidad física. También los sueños, tipos de sueño, a veces son descargas del subconsciente, por ejemplo, para liberar estrés, para sucesos traumáticos, para liberar miedos, o como ya hablamos también de acciones violentas, de ideas y cosas que pensamos que no son buenas ni para nosotros ni para los demás, ¿no? Entonces también los sueños, también tipos de sueños, son muchas veces son nuestros deseos y lo que deseamos, ¿no? Sí, lo que deseamos y lo que queremos conseguir, o lo que anhelamos. Entonces por eso lo vemos a veces en los sueños, son cosas que deseamos. También a veces los sueños, tipos de sueños, son de manifestaciones futuras, de cosas que pueden pasar o van a pasar, están por pasar, o pueden pasar acorde con alguna condición o alguna cosa según lo que veamos en el sueño. O sea, sueños premoniciones, de premonitorios, o a veces son sueños de avisos de peligros, de cosas no muy agradables que nos avisan de cosas que pueden pasar, ¿no? Y que estemos alertas, ¿no? De posibles cosas futuras que hay un alto porcentaje de que sucedan, y para que podamos estar prevenidos y tomar acción, o saber cómo actuar o cómo evitarlo, ¿no? Y luego pues también están los sueños lúcidos, que son aquellos sueños en los que podemos controlar lo que sucede, lo que pasa. Es como aquellos sueños en los que tuviésemos conciencia, estuviésemos conscientes y podemos dirigir y controlar lo que pasa, hacia dónde queremos ir, lo que queremos hacer. Y estos sueños lúcidos suelen suceder cuando uno está en un estado de más bien despierto. O sea, ya hemos pasado esa fase de ese sueño, por decirlo así, ese sueño
en el que soñamos y estamos ya entrando en una fase de despertarnos, estamos despiertos o estamos medio despiertos, es cuando entramos en la fase del sueño lúcido. Y al poder modificar y dirigir nuestros sueños, si tomar acción, interactuar en el sueño y ejercer nuestra voluntad dentro del sueño, podemos muchas veces pues combatir contra estos seres, por decirlo así, de baja vibración, que son los que nos están molestando durante el día en ese sueño lúcido, que podemos modificar y dirigir y controlar nuestras acciones y y dirigir todo lo que sucede dentro. Es una manera en la que podemos, como que dice, deshacernos, por decirlo así, de cualquier cosa que nos está afectando, de cualquier energía de baja vibración que nos está afectando mientras estamos despiertos. Cuando estamos en ese sueño podemos ejercer nuestra voluntad y lo que sea que pase en esos sueños. Hay diferentes tipos de sueños lúcidos que, pues yo que sé, puedes estar peleando, puedes estar discutiendo, puedes estar haciendo cualquier acción que tú creas conveniente para erradicar ese problema o esa situación que por lo que sea, mientras estás despierto, te está afectando, y ahí tienes la oportunidad durante ese sueño lúcido de tomar acción y manipular y cambiar, por decirlo así, lo que sea, o confrontar, ¿no?, lo que sea que te afecta durante el día, esa entidad o ese ser o esa energía de baja vibración que está afectando tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. Es una manera es como si tuvieses la oportunidad en el sueño lúcido de cambiar y modificar las cosas o alterar las cosas y de cambiar las cosas, como quien dice, a tu favor, ¿no? Para que lo que sea que está pintando mal pinte mejor, o lo que sea que te está molestando, intentar deshacerte de ello de un modo u otro, del modo que tu imaginación, del modo en el que tu imaginación te lo permita, porque como puedes hacer lo que quieras, ya estás en un control, tienes un control, estás despierto dentro del sueño, estás lúcido, entonces tienes tu conciencia despierta, estás consciente, entonces puedes ejecutar como tú quieras, porque en ese mundo no hay nada que no puedas hacer. Entonces lo que tú quieras que suceda, que tú creas que tienes la capacidad para hacer, confrontar, y la confianza que tú tengas en ti mismo para cualquier cosa que a lo mejor en el mundo físico, cuando estás despierto, no puedes hacer, ahí a lo mejor tienes otras habilidades. Cuando estás en ese sueño lúcido, a lo mejor eres capaz de hacer magia, manipular cosas, eso es otro mundo. Entonces todo lo que tú creas que sientes la capacidad, lo que tú creas que puedes hacer, lo que tú imaginas que estás capacitado para hacer en ese sueño lúcido, lo puedes realizar y lo puedes manifestar y tomar el control, con lo cual ahí te puedes deshacer de muchos tipos de cosas. Por ejemplo, si tú estás en el sueño lúcido cuando te han hecho o te están intentando hacer un ataque psíquico, por ejemplo, una brujería del bajo astral, y tú estás en ese sueño lúcido, pues también puedes evitar en ese mismo momento, en el sueño lúcido, que eso suceda, o cambiarlo o alterarlo, o defenderte o revertirlo, o lo que sea, ¿no? A veces, otras veces no, pero si estás en el sueño lúcido te vas a dar cuenta que tienes la capacidad de modificar y dirigir ese sueño y de cambiar las cosas que están sucediendo a tu favor y con éxito. Entonces el consejo de cuando tienes unos sueños lúcidos es que la acción exitosa que has llevado en el sueño lúcido, que lo puedas replicar cuando te despiertas, porque como ya dijimos, el sueño es un paso previo a la manifestación, por decirlo así, en el mundo físico, en la realidad 3D. Entonces, si has tenido algo exitoso, una situación exitosa durante el sueño lúcido que está a tu favor, si tú ves que esa situación está llegando o se repite, o algo que tú has hecho en ese sueño que ha sido exitoso para ti, que lo hagas otra vez en el mundo físico para rematarlo, por decirlo así. Por ejemplo, si tú en el sueño lúcido tú ves que escribes un libro tal y tienes un éxito enorme, por decirlo así, tú ves que es un sueño lúcido, que eres consciente de que es un sueño lúcido, pues sabes, cuando estás en este mundo despierto, intenta escribir un libro, ¿sabes lo que te digo? Porque lo más probable es que tengas éxito porque tuviste éxito en ese sueño lúcido. No me refiero al sueño que sean nuestros anhelos y nuestros deseos, porque también podemos soñar y anhelar que deseamos tener éxito y tener un libro. Entonces tenemos que poder diferenciar entre el sueño lúcido,
que estamos despiertos, que es en la última fase, que cuando estamos casi despiertos o medios despiertos antes de despertar, que es real como la vida misma, y un sueño que es algo que deseamos, que es como un anhelo, algo que desearíamos que nos pasase, que es diferente. Entonces eso es lo que los tipos de sueños. Ahora, pues los sueños, como ya sabéis, hay que interpretarlos o intentar interpretarlos, más que nada para pasar página, porque ya están unidos a lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Cuando estamos despiertos. Entonces, ¿cómo interpretar los sueños? Pues generalmente el mejor modo de interpretar los sueños es con lo que tenemos nosotros en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente, o sea, lo que para nosotros significa esos eventos, lo que eso significa para nosotros, ¿no? Yo puedo ver un gato, pero por ejemplo, a alguien los gatos puede ser una cosa maravillosa y lo más buena del mundo. Entonces, pero para mí yo soñar con el gato puede ser algo malo, algo que me indica que no es algo bueno para mí, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor alguna gente, si sueña con un gato de un color o de otro color, pues le puede parecer, según qué color, mejor, más positivo, menos positivo. Con lo cual el gato no es una cosa que va a significar lo mismo para todo el mundo. Significará lo que para ti, en tu inconsciente y en tu subconsciente, acorde con tus experiencias, acorde con lo que tú tienes ahí grabado en ti, significa. Es que es una comunicación, como ya dijimos, con tu alma y con tu espíritu para darnos mensajes, ¿no? Y de cosas que necesitamos saber para nuestro mayor bien. Entonces hay significados que, bueno, pueden ser un poco más estándar, un poco más del colectivo, un poco más que podemos, bueno, interpretarlos más o menos todos iguales, pero la mejor manera de interpretar el sueño es el significado que tiene para nosotros. Cuando pensamos en el sueño, cuando nos despertamos, estamos recordando el sueño, analizando el sueño, reviviendo el sueño, viendo lo que el sueño nos quiere decir, lo que nos transmite, lo que sentimos, ¿no? Lo que vimos, lo que sentimos, lo que sucedió, cómo nos sentíamos en cada momento, en cada fase del sueño, lo que me pareció oír, como lo que yo sentí cuando oí eso, como todas las sensaciones que yo viví o sentí en ese momento de ese sueño. Ese es el mejor modo en el que yo lo puedo interpretar. Si yo vi un gato y el gato me asustó, aunque a mí, por ejemplo, por ejemplo, me gustan los gatos y los gatos para mí son buenos, pero sí, cuando yo vi el gato, yo sentí miedo, es así como lo tengo que interpretar, no lo que yo concibo. Hoy me encantan los gatos significa algo bueno para mí. Si yo, cuando vi el gato en el sueño, me transmitió miedo, es porque es algo que no es bueno para mí en el sueño, independientemente de que los gatos me gusten. O sea, la interpretación del sueño no solamente se basa en lo que significa para nosotros los gatos en el subconsciente, en el inconsciente, y lo que para nosotros significa a nivel consciente también, sino que es lo que sentimos en ese momento, la sensación, la emoción, la percepción que tenemos en ese momento del sueño, tal y como lo pensamos, lo revivimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pareció. Esa es la mejor interpretación. Y después de ahí, pues lo que a nosotros significa, lo que significa para nosotros esa cosa, ese objeto, ese lugar, ese sitio, esas personas, ¿no? Y si vemos también a alguien, y aunque no sepamos quién es, pero nos sentimos que es alguien que conocemos, es porque le estamos leyendo la energía a esa persona, aunque no veamos su rostro, veamos el rostro como que es de otra persona o de un desconocido que no sabemos quién es, pero lo que sentimos o lo que recordamos o lo que nos transmite de quién es esa persona, ese ser, es esa persona, aunque no luzca como esa persona en el sueño. Si yo, por ejemplo, veo a alguien que luce diferente, pero yo me da la sensación como si fuese mi padre, digo, es que había alguien que parecía como mi padre, pero tú sabes que no era tu padre porque no tiene la misma cara que tu padre, por ejemplo, ¿no? O tu padre que se murió, tu padre que está vivo. Entonces tú dirás, había alguien,
pero yo no sé quién era, pero es que me recordaba como mi padre. Pues sí, lo más seguro es que sea tu padre, porque tú le estás leyendo la energía durante ese sueño. Entonces esa es la mejor manera de interpretarlo. No siempre es lo que vemos lo que es, porque a veces usan imágenes de otras personas, de otras personas, ya sea también de gente de bien, ¿no? Por decirlo así, seres de luz, o a veces seres, ¿no?, de menos luz, ¿no?, más malignos y perversos. Usan otro tipo de imagen, y muchas veces también seres de luz usan otra imagen, pero porque no quieren, porque les da igual, no quieren mostrarse exactamente, pero tú hay algo que te dice, ojo, me parecía como tal ser, o me sentía como, ¿me entiendes? Puedes sentir la energía. Entonces ese es el mejor modo para interpretar los sueños. Y es bueno siempre pues escribirlos al momento, más que nada porque es ahí cuando podemos tener todos los detalles y todo lo podemos tener más fresco de cómo ha sucedido todo y cómo ha pasado. Y muchas veces también mientras los estamos escribiendo, o como vamos obteniendo más detalles que a lo mejor hemos podido percibir simplemente con la visión que nos queda en la memoria de nuestra mente, y eso es lo que, y es así como lo podemos comprender e interpretar mejor. Casi siempre está conectado a algo de nuestra vida, de nuestro día a día, y a veces pues hay que revisarlos, visualizarlos otra vez, ir sobre ellos, porque hay detalles que a lo mejor nos hemos perdido, y al pensar sobre ellos, es como quien dice, procesarlos e interpretarlos, pues podemos dar con esos pequeños detalles que son vitales para entender y aclarecer ese sueño. Y a veces pues bueno, hay que tomar acción en la propia vida, ¿no?, acorde con lo que vemos allí. Y luego también algunos, a lo mejor algunos no significados un poquito estándar, ¿no?, un poquito así globales, generales, de algunos sueños. Pues bueno, cuando uno tiene un sueño muy repetitivo es porque realmente es algo muy importante, urgente, muy importante, que tenemos que prestar atención sobre eso que estamos soñando una y otra vez y una y otra vez. Es como si fuese un peligro inminente, por decirlo así. A veces los sueños por los que estamos corriendo, huyendo, pues a veces los sueños que tenemos, pues a lo mejor que nos estamos cayendo o que nos están persiguiendo, pues a veces pues tenemos como una ansiedad hacia algo, o algunos miedos que tenemos, ¿no? A veces puede ser que estamos persiguiendo algo, y es eso por lo que deseamos, ¿no? Estamos persiguiendo algo, pues muchas veces es algo que deseamos conseguir, o es algo que deseamos que pase. Claro, entonces pues tenemos que intentar no, cuando estamos despiertos, pues conseguir eso, ¿no?, ir a por eso que estamos persiguiendo en el sueño. Y a veces puede ser que cuando nos persiguen, es que tenemos miedo de afrontar ciertas responsabilidades. Y cuando salimos, o a veces en sueños que estamos así como desnudos, pues bueno, es que a lo mejor necesitamos estar más abiertos en algunos aspectos de nuestra vida, o a veces que sentimos vergüenza o hacia algo, ¿no? Pero eso ya son como unas interpretaciones así un poco más generales, ¿no? Podemos sentir vergüenza de algo, nos avergonzamos de algo, ¿no? Entonces tenemos sueños en los que estamos como desnudos, que es que como que estamos a la intemperie, que nos tenemos que abrir más a algo diferente en algún aspecto de nuestra vida, según lo que salga y lo que sea en el sueño. Bueno, las pesadillas también representan, ¿no?, nuestros miedos, y nos quieren hacer ver que también estamos en baja vibración. Claro, lo que hay que intentar es que cuando las pesadillas es no... como diciendo que la zona mental del cuerpo no esté absorbiendo una información que nos asuste, que nos dé miedo, por decirlo así, sobre todo antes de dormir, porque también podemos tener pesadillas debido a eso. Y bueno, esos son algunos de ejemplos generales de los que podemos interpretar, ¿no?,
Y también cuando soñamos con cosas de vidas pasadas o vidas futuras es porque esos eventos tienen una repercusión en nuestra vida actual, de algo nos afectan de algún modo, y es algo que tenemos que mirar o reparar o cambiar, o que algo que nos afecta y que por eso ya vemos en el sueño algo de una vida pasada o una vida futura que tiene una conexión directa con lo que estamos viviendo en esta vida, o donde estamos atascados, o un trauma o alguna situación que no conseguimos superar. Entonces ya tenemos que ver qué pasó en una vida futura o en una vida pasada para poder entender por qué tenemos este problema o este bloqueo o una situación, lo que sea que estamos lidiando en este tiempo presente. Entonces, para poder lidiar con ello, necesitamos esa información extra del pasado, del futuro, que es lo que une a la situación actual que estamos viviendo en el presente, para poder solucionarlo y solventarlo. Y por eso muchas veces también soñamos con vidas pasadas y vidas futuras, e incluso también vidas paralelas. Y a veces, como podemos estar en otras partes de nosotros mismos, podemos visitar a otras partes de nosotros mismos, a otros aspectos de nosotros mismos en otros tiempos, a otros aspectos de nuestro propio espíritu, y podemos vernos en otros aspectos del mismo espíritu, en otras versiones, si esa es la palabra que quiero decir, en otras versiones de nosotros mismos, viviendo otras realidades diferentes, acorde con diferentes decisiones que hemos tomado en el tiempo de nuestra vida presente. Si en nuestra vida presente podíamos tomar una decisión, es casarnos o no, podemos tener un sueño. Si en esta vida, por ejemplo, no nos casamos, podemos tener un sueño en el que nos vemos casados, porque es la otra versión, la otra opción diferente que se está manifestando en otra realidad, porque no se manifiesta en esta 3D que estamos viviendo, porque no hemos cogido esa opción. Pero eso no quiere decir que la otra opción no se va a manifestar, ni se va a vivir, ni se va a desarrollar por esa vida paralela o simultánea de ese aspecto que eres tú, porque el espíritu tiene que vivir las diferentes posibilidades dentro de todas las diferentes opciones que hay. Entonces, si yo tengo posibilidad de estudiar 4 asignaturas, estoy entre 4 asignaturas, por ejemplo, para estudiar 4 carreras, pues si yo escojo lengua, pues en otra realidad se está manifestando que yo he escogido matemáticas, en otra realidad se está manifestando que yo he escogido ciencias, y en otra realidad se está manifestando que yo he escogido, por ejemplo, diseño artístico, ¿no? Se van a manifestar todas. Lo que pasa, yo vivo en este aquí y ahora, en este presente, la que yo he escogido, pero no quiere decir que las otras no se van a manifestar. Las otras van a manifestarse y se van a vivir, o sea, van a suceder, lo único que en otra realidad. Entonces, a veces en los sueños podemos estar en esas otras realidades, en esas otras versiones de nosotros mismos que escogieron otra opción diferente a la que hemos escogido nosotros en el tiempo presente. Bueno, pues eso es todo lo que tengo por el momento de los sueños que suceden en ellos. Suceden un montón de cosas, un montón de situaciones, de vivencias, y es casi tan real como la vida misma que estamos viviendo, aunque es una proyección también del espíritu. Las otras realidades, los sueños, son otras diferentes realidades, por decirlo así, del espíritu en el que se manifiesta. Como ya sabéis, se manifiesta en los 3 tiempos, y en él nos muestra lo que podemos ver, lo que necesitamos, o lo que nos está pasando, o el mal que nos está haciendo también, ¿no? Lo podemos ver muchas veces a través de los sueños, para estar precavidos y para intentar, pues, salir airosos de cualquier situación, si le prestamos la atención necesaria. Tampoco tenemos que obsesionarnos ni prestarle más atención a lo que no es tan importante, porque muchas veces son liberaciones de estrés y de cosas, ¿no?, que nos estresan, y es solamente una manera de liberar todo aquello de nuestro cuerpo. Entonces no tenemos que
que prestarle mayor importancia. Se ha liberado y ya está. Pero con la práctica y recordando con uno los sueños, y con la práctica y siendo más consciente y llegando a tener sueños lúcidos, vamos a empezar a diferenciar todas estas variedades, tipos de sueños, qué pasan en los sueños, dónde estamos, en qué tiempo estamos. Nos está mostrando un miedo, nos está mostrando una ansiedad, nos está mostrando algo que podemos conseguir, un sueño que está a nuestro alcance, nos está mostrando un sueño, algo que nos quieren quitar, que nos quieren robar, nos está mostrando pues lo que sea que nos muestra, ¿no? Pero siempre es para ayudarnos a mejorar, a salir airosos, a superarnos, a sanarnos y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues esto ha sido todo. Un saludo y hasta luego. Nos vemos cualquier otra semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta la próxima semana de inspiración.